el tejido pulmonar, las hojas pleurales y la pared torácica, pasamos del ruido del soplo laringotraqueal a otro que constituye el murmullo vesicular. Entonces, ¿se acuerdan? El soplo laringotraqueal era el sonido normal que vamos a escuchar a nivel del árbol traqueobronquial y el murmullo vesicular es el sonido normal que igual vamos a escuchar a nivel de las zonas pulmonares. El ruido del soplo resulta de la transmisión del ruido laringotraqueal o soplo glótico a través de un tejido pulmonar alterado. ¿Ya? Entonces los soplos pulmonares es el reflejo de la transmisión del ruido laringotraqueal, que era normal a nivel de la zona traqueobronquial, a través del tejido pulmonar que tiene alguna alteración, tanto en sus condiciones físicas como en su conductividad sonora. ¿Ya? Tanto en su integridad física quiere decir que quizás ha sufrido algún trauma de ese tejido pulmonar, o también en su conductividad sonora, como hemos visto cuando está contenido de secreciones o de líquido. En caso de derrame, se va a alterar la transmisión. Para que este soplo se produzca, se precisan dos factores, ¿ya? Para que podamos ocultar este soplo pulmonar, tenemos que tener dos condiciones. Una es una condensación pulmonar capaz de producir el soplo tubárico, que al ser modificado va a ocasionar el soplo pleural, ¿ya? Entonces, una condensación pulmonar es cuando una neumonía se concentra en un lóbulo, ¿ya? Quiere decir que toma todo un lóbulo pulmonar y se forma la famosa condensación pulmonar que vamos a ver en la radiografía, ¿ya? Entonces dice que cuando existe esta condensación pulmonar, el soplo tubárico al ser modificado va a ocasionar el soplo pleural que vamos a ver enseguida. Una cantidad suficiente de líquido en la pleura para que dicho fenómeno se verifique. Entonces tiene que haber también una cantidad considerable de líquido pleural, es decir, tiene que haber un derrame también para que se pueda auscultar este tipo de soplo, ¿ya? Son muy patológicos, como ven ustedes, tiene que existir una neumonía, como es la condensación pulmonar, y tiene que existir un derrame pleural para que se pueda auscultar. Tenemos los soplos primarios o autóctonos que van a resultar de un obstáculo patológico a nivel de la tráquea o de los bronquios. Por ejemplo, la estenosis traqueal. ¿Ya? Estenosis traqueal vamos a ver bastante en aquellos pacientes que se les ha colocado, por ejemplo, una cánula de traqueostomía. No sé si han visto alguna vez en aquellos pacientes secuelados, ¿no? Por ACV, que no pueden mantener su respiración por sí solos, se les conecta a un respirador mecánico y después de 10 días se le quita ese tubo orotraqueal y se le hace una cánula de traqueostomía, que viene más o menos a nivel del cuello, ¿ya? Entonces, eh, estos pacientes, después de tener esa cánula de traqueostomía, se le va practicando el retirar el oxígeno gradualmente. Cuando se les retira la cánula de traqueostomía, ellos normalmente sufren de una secuela que viene a ser la estenosis traqueal, ¿ya? Entonces, esta estenosis traqueal va a ser una causa de lo que nos va a dar estos soplos. También puede ser una estenosis bronquial. ¿En qué caso vamos a tener estenosis bronquial? Cuando tenemos, por ejemplo, una bronquitis crónica, maltratada o automedicada, como secuela nos va a dar esta estenosis. ¿Ya? La vena fluida que atraviesa la estrechez es una vena fluida sonora y como tal tiene una intensidad, tonalidad y timbre en relación al distinto tamaño del orificio y con su velocidad de paso. ¿Ya? Entonces, a través de esta estenosis va a haber circulación, obviamente, y hay una vena que es muy representativa, dice que va a atravesar esta estrechez y va a tener un timbre, una intensidad, una tonalidad y un sonido, ¿no? En relación al distinto tamaño del orificio y con su velocidad de paso. También tenemos los soplos pulmonares secundarios, que también se llaman o por transmisión. Quiere decir que no se producen en este lugar, sino que son transmitidos. Aunque originados, dice, a nivel de un estrechamiento en la tubería traqueobronquial ya normal o patológico, son propagados a distancia y transmitidos al oído por intermedio de un tejido densificado y buen conductor del sonido, como puede ser el parénquima hepatizado. ¿Qué es el parénquima hepatizado?
es una parte del parénquima pulmonar que se encuentra en una fase de hepatización. Ya vamos a ver, es una fase de la neumonía también. La hepatización roja, la hepatización gris, que son dos etapas diferentes, marcada por un predominio celular. Ya en el caso de la hepatización roja son los glóbulos rojos, obviamente, y en la hepatización gris ya son los leucocitos y las células de la cicatrización, como es la fibrina y los fibroblastos. ¿Ya? Entonces, tiene que haber este parénquima hepatizado o parénquima comprometido para que haya la transmisión del sonido, y por esto se lo conoce como soplo por, perdón, soplo por transmisión o por propagación. Soplos por transmisión. Ahí vamos a ir nombrando ya los soplos pulmonares. La primera es la estenosis glótica normal. Es capaz de ocasionar el ruido que ha de constituir al modificarse el soplo que percibimos. Este falta, como es lógico, en los sujetos laringotomizados. ¿Ya? Entonces, cuando nos estamos frente a una estenosis glótica, al pasar el aire a través de la estrechez glótica, va a dar un soplo a nivel pulmonar, por difusión obviamente, por transmisión como veíamos. Entonces, este soplo, sin embargo, va a estar ausente en los sujetos laringectomizados. ¿A quienes se les hace la laringectomía? ¿Ya? Es decir, una cirugía en la cual se altera la anatomía normal de la laringe. ¿Ya? Entonces no va a haber la transmisión normal de este sonido y por lo tanto no vamos a escuchar. ¿Ya? La segunda El segundo tipo de soplo viene a ser una cierta velocidad y volumen del aire inspirado. Los soplos desaparecen cuando el tórax se encuentra inmovilizado, ya sea por un dolor agudo, ya sea por parálisis diafragmática o cuando las vías aéreas se encuentran obstruidas por mucosidades, cuerpos extraños o por algún tumor. ¿Ya? Entonces, estos soplos no se van a escuchar cuando hay una velocidad lenta de la transmisión del aire o un volumen de aire inspirado muy bajo, ¿ya? ¿Y cuándo vamos a tener esto? Dice cuando el paciente se encuentra inmovilizado por un dolor agudo, aquellos pacientes, por ejemplo, que están con una ruptura de esófago, cuando están con una peritonitis apendicular, son cuadros graves que les generan dolor agudo, dolor intenso, no se van a movilizar, entonces no van a poder inspirar un volumen de aire adecuado y por lo cual no va a haber este soplo, ¿ya? También miren los cuadros de parálisis diafragmática, que es muy grave, ¿ya? Normalmente son cuadros neurológicos debido a que se altera la inervación de este diafragma, entonces no va a haber la consecuente inspiración profunda y ese paciente no va a transmitir el soplo. También dice cuando las vías aéreas se encuentran obstruidas por mucosidades, abundantes mucosidades, ¿no? Aquellos pacientes quizás que no tienen, que no movilizan secreciones, o por cuerpos extraños, en el caso de los pacientes pediátricos, ¿no? Es común que ellos se introduzcan a la boca o a la nariz objetos pequeños que puedan llegar hasta la tráquea y producir una obstrucción grave, ¿no? También están los pacientes que tengan algún tipo de tumor, ya a nivel de la vía aérea superior. Ya tenemos bastantes tumores que pueden disminuir la velocidad de transmisión de estos sonidos. Por último, un tejido pulmonar alterado y con unas propiedades conductoras del sonido distintas de la que corresponde al tejido pulmonar normal. Ya en este caso puede ser, por ejemplo, un derrame pleural masivo, como hemos visto en las radiografías o las tomografías que les he ido mostrando, ¿no? Pacientes que tienen bastante derrame pleural, lo cual el agua no es conductor del sonido, entonces no se van a producir este tipo de soplo. Entre las variedades más importantes de los soplos por transmisión, vamos a tener el famoso soplo tubárico, ¿ya? ¿Qué es el soplo tubárico? Consiste en la percepción a nivel de las paredes del tórax del ruido laringotraqueal que en los sujetos sanos oímos exclusivamente en la laringe, ¿ya? Entonces, como veíamos en los sonidos normales que vamos a ocultar a nivel del aparato respiratorio, el ruido laringotraqueal era el sonido normal a nivel del área laringotraqueal, laringe, tráquea, esternón y el espacio escapulovertebral que está en la parte posterior. Pero cuando existe una alteración a nivel de los pulmones, ¿no? Esto se va a transformar en un soplo tubárico, ¿ya? Como veíamos, puede ser una neumonía, ya que esté en una fase de condensación, lo cual va a ser un buen transmisor de este sonido.
El soplo cavitario no es más que un soplo tubárico modificado en su timbre y en su intensidad por la presencia en el interior del tejido pulmonar condensado de una cavidad. ¿Ya? Entonces, como su nombre lo dice, el soplo cavitario va a ser originado por una cavidad dentro del tejido pulmonar condensado. ¿Ya? Entonces ya dijimos que la condensación pulmonar era un proceso inflamatorio como la neumonía, localizado en un área específica del pulmón, como puede ser un lóbulo, ¿no? Lo más común es el lóbulo superior derecho, por las características que veíamos anteriormente del, del bronquio derecho, ¿no? Que habíamos hablado que era más grueso, era más vertical y era más corto. Entonces le daba todas las facilidades a los cuerpos extraños o a las bacterias de ingresar directamente al pulmón derecho. Aquí vemos un esquema, dice, de la producción del soplo cavitario. Ya habíamos hablado que el soplo cavitario era aquel que se generaba, obviamente, de una cavidad, ya una caverna, como comúnmente se conoce, pero alrededor tiene que haber tejido condensado que pueda transmitir este sonido, como vemos, ¿no? Ahí les decía, esta es una condensación pulmonar, quiere decir es una inflamación o una infección localizada en el lóbulo medio derecho, ya, como vemos ahí, y dentro de la condensación tenemos la caverna, ya, entonces esta caverna al pasar por la condensación va a producir el famoso soplo cavitario, ya, entonces dice, la zona señalada en negro indica el tejido pulmonar condensado en el interior y la zona rayada esclerosis pericavitaria, ya, alrededor de la caverna va a haber un estilo de fibrosis o esclerosis que se llama. El ruido laringotraqueal al encontrar el parénquima pulmonar aumentado de densidad toma las características acústicas del soplo cavitario. Este a su vez al llegar a la caverna se modifica en tonalidad y timbre y se define como soplo cavernoso. ¿Ya? Entonces el ruido laringotraqueal que va a venir ingresando por el árbol traqueobronquial al pasar por la condensación se va a llamar soplo, eh, dijimos el soplo tubárico, y al pasar por la caverna va a ser el soplo cavitario. La tercera forma de soplo pulmonar tenemos el soplo anfórico. Es poco intenso y presenta resonancia metálica, ¿ya? La mayor parte de las veces debe buscarse con atención y en algunos casos solo se percibe en las respiraciones profundas o haciendo toser al enfermo. Entonces el soplo anfórico ya es menos intenso, ¿ya? Tiene una resonancia metálica, ¿ya? No se van a olvidar el soplo anfórico. La mayor parte de las veces debe buscarse con atención, quiere decir que tenemos que tener más paciencia para buscarlo. Y en algunos casos solo se va a percibir cuando hacemos inspirar profundo a los pacientes o le hacemos toser, ¿ya? ¿En qué caso vamos a encontrar este soplo? En el caso del neumotórax espontáneo con el aire a tensión. Entonces, el neumotórax a tensión. En las grandes cavernas pulmonares de paredes lisas, radicadas cerca de la pared, quiere decir cavernas cerca de la pared torácica, que comunican con los bronquios y están vacías o poco menos. Y por último, en los derrames pleuríticos abundantes que comprimen el pulmón contra el raquis. ¿Ya? Hay derrámenes que son tan severos que desplazan lo que es el mediastino, ¿ya? Empujan, como dice acá, el pulmón contra el raquis, ¿ya? Contra la médula y produce ese tipo de soplo. ¿Ya? Entonces, como ven, el soplo anfórico va a ser más difícil de encontrarlo debido a que estas situaciones son poco frecuentes, ¿no? El neumotórax de atención normalmente lo vamos a tener en los servicios de emergencia, cuando el paciente llega con bastante dificultad respiratoria y signos evidentes de insuficiencia respiratoria, ¿no? En el caso de las grandes cavernas pulmonares vamos a tener muy pocos pacientes que llegan a esta situación cuando se producen bastantes cavernas y confluyen entre ellas, ¿no? Y cuando los derrames pleurales son abundantes, igual vamos a tener este tipo de pacientes que van a comprimir el pulmón afectado hacia el lado contralateral, desviando el mediastino. Luego tenemos el soplo pleurítico, es un soplo tubárico, ya pues, es lo mismo que el tubárico, pero está modificado en su intensidad y características acústicas por la presencia entre el foco de condensación pulmonar que lo produce y el oído que lo ausculta de un derrame pleural. Entonces, el soplo pleurítico no es nada más que el soplo
tubárico que veíamos en las condensaciones pulmonares, pero hay aparte un derrame pleural que va a confundir, ¿ya? Que lo va a modificar. Se imita pronunciando en voz baja las letras I, ¿ya? Es relativamente inconstante, ¿ya? No lo vamos a encontrar en todas las respiraciones, normalmente hay que buscarlo, hay que tener paciencia, hay que hacer respirar al paciente de forma muy continua y muy repetida. Por último, el soplo tubo pleural se designa de este modo a un doble soplo, un soplo tubárico en la inspiración y con los caracteres de soplo pleural en la expiración. Aparece en las esplenozneumonía y en la corticopleuritis. Entonces son dos escenarios diferentes y muy poco frecuentes. Luego tenemos los estertores pulmonares. Ya, mucha atención a esto, los estertores pulmonares. Son ruidos anómalos, ya son patológicos, que acompañan a los ruidos respiratorios propiamente dichos, modificados o no en su carácter. Unos se originan en los bronquios o otros en el pulmón, como son los detectores pulmonares propiamente dichos, otros incluso en la cavidad pleural, como son los frotes pleurales. No hay unanimidad en su interpretación, ni tampoco sobre el criterio que debe presidir su clasificación, ¿ya? Es costumbre didáctica neta o netamente fines didácticos, lo vamos a clasificar de acuerdo al lugar donde se origina. Tenemos el estertor traqueal, producido por las secreciones acumuladas en los bronquios gruesos, en la tráquea y en la laringe, entonces en el árbol superior, ¿no? Y que el paciente a causa de su estado es incapaz de eliminar. ¿Ya? Entonces el estetor traqueal es el que se oculta a nivel del área traqueal por secreciones acumuladas a este nivel cuando el paciente es incapaz de eliminarlo. Luego tenemos los roncos y sibilantes, ya los sibilantes también llamados sibilancia. Estos estertores impropiamente denominados estertores secos traducen la estenosis parcial del árbol traqueobronquial en alguna parte de su trayecto, ya sea por mucosidades espesas como en la fase inicial de la bronquitis, sea por espasmo también de la musculatura bronquial y un edema de la mucosa como en el asma. Los roncus son estertores bronquiales de tonalidad grave, como un ronquido, lo asemejan, ¿no? Y se originan en los bronquios grandes o en la tráquea. Ya tomen en cuenta esto. Los roncus son estertores que se van a originar en bronquios grandes o en la tráquea. Cubren los dos tiempos de la respiración con ligero predominio expiratorio, ¿ya? Entonces los roncus lo vamos a tener tanto en inspiración como en expiración, pero lo vamos a escuchar más en la expiración. Se propagan a distancia y se modifican con la tos. Pueden acompañarse de una sensación táctil de frémito. Frémito dijimos que era lo que palpábamos o lo que percibíamos a nivel de la palpación, ¿ya? Entonces no se olviden, los roncus se escuchan en los dos tiempos respiratorios, pero más en expiración. Aquí vemos un esquema donde dice tipo y origen de los estertores. Tenemos estertores cuyo origen se encuentra en la tráquea y los bronquios, como son los estertores traqueales, los roncos y la sibilancia. Luego tenemos los estertores originados en los alveolos, que serían los estertores crepitantes, que vamos a ver ahorita. Luego, estertores que indican la presencia de moco y pus en los bronquiolos terminales o en el tejido pulmonar en vías de desintegración, como son los estertores subcrepitantes. Y estos se van a subdividir de pequeñas burbujas, de mediana burbuja y de grandes burbujas. Luego vamos a ver lo que son los crujidos, los estertores cavernosos, el gorgoteo. Y también miren, hay estertores cuyo origen se encuentran en la pleura, como son los frotes pleurales. Estertores crepitantes. Se manifiestan al oído como una serie de crepitaciones breves, finas e iguales que parecen proyectarse en racimos sobre la oreja al final de la inspiración, ¿ya? Entonces los estertores crepitantes lo vamos a ocultar al final de la inspiración, ¿ya? Y se van a proyectar en racimos. Quiere decir, donde lo escuchen más intensamente, alrededor de él van a formar como una especie de racimo de uva para que ustedes puedan localizarlo. Han sido comparados al ruido que produce el frote de un mechón de cabello cerca de la oreja. Entonces se pueden agarrar un mechón de cabello y pasarlo atrás de la oreja y más o menos va a asemejar ese sonido, ¿ya? Para que puedan practicarlo. El valor semiológico del estertor crepitante es considerable. ¿Ya? Tomen atención, por favor. Estertores crepitantes son el sonido más importante que van a escuchar en las patologías pulmonares, ¿ya? Por eso denle la debida atención.
Señala la presencia, miren, por eso la importancia de una alveolitis fibrinoleucocitaria. ¿Ya? Entonces, es una alveolitis, es un proceso patológico, ¿ya? Una inflamación a nivel del alveolo. El alveolo, humedecido y colapsado por el proceso inflamatorio que lo circunda, se despega bruscamente al final de la inspiración, generando el estertor que nos ocupa. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación para que se produzca el estertor crepitante. Imagínense el alveolo, que es la bolsita, ¿no? Está humedecido, quiere decir está lleno de pus, colapsado por el proceso inflamatorio, está hematizada las paredes, y ustedes inspiran, bueno, el paciente inspira y este alveolo se despega bruscamente al final de la inspiración, lo que va a generar el estertor. ¿Ya? Entonces, los estertores, no se olviden, se escuchan al final de la inspiración. Están tomando nota, chicos, ¿no? Porque todo lo que estamos avanzando en teoría lo estamos aplicando ya en la práctica y ya viene a ser su nota de práctica, ¿ya? Entonces, por favor, tomen nota para que cuando se les pregunte o tengan que revisar el paciente, ya estén ustedes con la teoría en la cabeza. Debemos diferenciar el estertor crepitante de las crepitaciones. No confundan, son dos términos diferentes. ¿Qué son las crepitaciones? Son ruidos adventicios que aún produciendo una impresión acústica parecida, tienen un significado distinto. ¿Ya? Diferenciaremos por su grano más grueso y desigual las crepitaciones de decúbito en las personas sanas, que desaparecen con las respiraciones profundas o con la tos, y las de atelectasia cuando una zona pulmonar insuficientemente ventilada se produce una irritación brusca. ¿Ya? Entonces, las crepitaciones son muy diferentes, ¿ya? Eh, con que sepan cuál es la diferencia, vamos a ir ya detectando en la práctica, ¿ya? Ahora vienen los detectores subcrepitantes que veíamos en la clasificación. Se trata de un detector húmedo comparado a pequeñísimas vesículas removidas por el aire, el cual se percibe durante toda la fase respiratoria. A diferencia del detector crepitante, solo audible al final de la inspiración. ¿Ya? Se modifica con la tos, que lo pone de manifiesto o lo hace desaparecer momentáneamente. Su causa va a residir o va a ser producida en la inflamación de la envoltura de los últimos bronquiolos. Entonces, sucrevitante se llama justamente porque está producido en esta área de la anatomía que es importante, como son los bronquiolos terminales, ¿ya? Tiene que repasar también un poco de lo que es la segmentación de los bronquios cuando llegan ya a la parte de la hematosis, ¿ya? Van a hacer un esquema y vean en qué lugar están los bronquiolos terminales y para que se acuerden que ahí son generados los detectores sucrepitantes. Su causa reside en la inflamación de la envoltura de los últimos bronquiolos. La mucosa bronquiolar tumefacta, quiere decir edematizada y atónica, no va a tener movimiento obviamente por la hinchazón. Contiene exudados que adhieren y aún obturan sus paredes, despegándose cuando son atravesados por el aire. ¿Se entiende, chicos, hasta acá más o menos? Quisiera escucharlo. Sí, doctora. Ok, ahorita vayan repasando qué zona anatómica está producida cada sonido para que cuando escuchemos ya ustedes sepan en qué zona puede estar produciéndose y podemos ya hacer un diagnóstico a través de la práctica, ¿ya? Lo que más vamos a escuchar, sí, en la práctica les voy a ir adelantando para que lo repasen bien, son los estertores crepitantes, ¿ya? Los subcrepitantes son un poco más difíciles de escuchar. ¿Por qué? Porque como ven ustedes, la anatomía del bronquiolo terminal es mucho más pequeña y nuestros pacientes, la mayoría son obesos, ¿no? Han visto que la mayoría tiene sobrepeso, tiene obesidad, entonces la masa adiposa también es un aislante, no nos deja percibir bien estos sonidos, ¿ya? Pero en el paciente que sean flaquitos vamos a tratar de escucharlo para que ustedes puedan diferenciar, ¿ya? Por eso todos cuando vayan a su práctica les recomiendo que estén con su estetoscopio listo, estén atentos, respondan las preguntas para que así yo tenga ¿qué le puedo decir? La facilidad de aprenderme su nombre y hablarles ese momento que esté escuchando los sonidos, ¿ya? Porque si ustedes se callan, yo hago preguntas, bajan la cabeza, ¿en qué momento voy a conocerlos y les voy a permitir hacer el examen físico, ¿ya? Entonces, el que responde va a tener su oportunidad y tiene que estar atento. Eso les pido, chicos.
Luego dice, según la impresión recogida por el oído, parezca referirse a vesículas de tamaño pequeño, mediano o grande, y ahí hablamos de estertores de mediana, pequeñas y grandes burbujas. Debemos dejar sentado que esta clasificación en tres tipos es por el tamaño de las burbujas, solamente es esquemática, pues existe toda una gama intermedia. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, los bronquiolos terminales son abundantes, son demasiados, y todos tienen diferente grosor. Entonces, de acuerdo a eso, lo que se van a producir los estertores subcrepitantes de pequeña, mediana y gran burbuja. Luego tenemos otros sonidos como son los crujidos. Ya los crujidos, por su timbre especial, han sido comparados al ruido de agitar cáscaras de nueces o de resquebrajar madera muy seca. A la ocultación parece constituido por burbujas más o menos grandes, poco numerosas, heterogéneas, quiere decir muy variadas, separadas entre sí por silencios irregulares. Aparecen en áreas circunscritas, generalmente apicales, más lo vamos a escuchar entonces en los vértices pulmonares. Se caracterizan por su estabilidad, es decir, que pueden persistir semanas y aún meses sin ser modificados, y por aparecer durante la inspiración, más raramente en la expiración, y después de los esfuerzos de la tos. Se atribuyen, miren, los crujidos a la presencia de una ulceración o una caverna, ¿ya? Hay una lesión ya más importante. Esta lesión está con secreción muy viscosa, rodeada de un parénquima pulmonar condensado. Entonces, vean todas las condiciones que tiene que haber para que existan los crujidos, ¿ya? Tiene que haber una ulceración o caverna, una secreción muy viscosa y alrededor tiene que haber parénquima pulmonar condensado, ¿ya? Los crujidos húmedos en oposición a los anteriores o crujidos secos se producen cuando la condensación pulmonar es poco acentuada. A veces los crujidos se vuelven confluentes y se llama gorgoteo vesicular. Deben diferenciarse de los falsos chasquidos originados en los músculos, aponeurosis y tendón. Entonces, lo que vamos a escuchar a nivel de estas estructuras anatómicas, como son los músculos, las aponeurosis y los tendones, se va a llamar chasquidos. ¿En qué lugar vamos a tener esto? Por ejemplo, en el lugar de la articulación esternoclavicular, de la articulación escapulohumeral, ¿no? Por la presencia de los tendones y los músculos que tenemos ahí. Estertores cavernosos se producen, si se acaba la reunión volvemos a entrar, ¿ya? Se producen, dice, en un bronquio de cierto tamaño, como las bronquiectasias, o en una cavidad, ¿ya? Dan la impresión grosera de burbujas y cuando asientan en una cavidad de paredes induradas son consonantes y a veces adquieren un timbre metálico. Un grado más avanzado lo representa el gorgoteo cavitario, constituido por burbujas consonantes y remedando el ruido ocasionado por una jeringa que al mismo tiempo expulsa aire y agua, que se produce al soplar con una paja en agua jaunosa. Miren cómo son estos sonidos semejantes, ¿no? Estas burbujas nacen en el propio bronquio de desagüe, quiere decir el bronquio que está liberando las secreciones. Frotes pleurales se originan por el roce de las dos hojas pleurales cuando por un proceso inflamatorio han perdido su lisura normal. Son superficiales, más notorios al final de la inspiración, aunque se perciben en toda la respiración, en toda la fase de la respiración. No se modifican con la tos y sí con la presión del fonendoscopio en aquellas posiciones forzadas del tronco que favorecen el contacto entre ambas hojas pleurales. Entonces, netamente, los frotes pleurales son producidos en la pleura. No se propagan, nacen y mueren en el mismo sitio. Dan la sensación auditiva de pisar nieve recién congelada. Se imitan bastante bien colocando una mano de plano sobre el oído y frotando con la pulpa de un dedo de la otra sobre los nudillos, ya más o menos para que ustedes puedan ir escuchando. El roce pleural típico casi no se percibe más que en las paredes inferiores del pulmón, desde T4, que es la torácica 4 hacia abajo, precisamente en aquellas zonas donde la expulsión pulmonar es más amplia y el contacto pleural es más íntimo. Luego vienen los ruidos adventicios, son aquellos difíciles de incluir en las categorías precedentes, de aparición poco frecuente, merecen ser conocidos porque poseen un valor clínico no desmerecedor. Y dentro de los ruidos adventicios tenemos el estertor secuelar, son ruidos inspiratorios agudos como chirridos, comparados a los producidos al comprimir un muelle metálico o estirar el pergamino arrugado. Se producen a nivel de los bloques de tejido escleroso, ya tejido cicatrizal,
residuos cicatrizales de antiguas lesiones inflamatorias curadas. Entonces puede ser pacientes secuelados de tuberculosis, pacientes con EPOC, pacientes con asma bronquial crónica. El ruido es mezcla del producido por el frote de los tejidos indurados y por el despegamiento de los alvéolos atelectásicos y esclerosos. Luego tenemos el ruido de bandera, es análogo al de un estandarte flameando al viento. Resultado producido por la agitación ejercida por la corriente de aire respiratorio sobre membranas móviles existentes en la tráquea o bronquio, en donde se mantienen adheridas por uno de sus extremos. Este ruido se considera típico de la traqueobronquitis pseudomembranosa, ¿ya? Una patología muy grave que incluso puede comprometer la vida del paciente, ¿ya? Por eso tenemos que tomar especial atención a este ruido de bandera. Ruido de válvula es debidamente a la abertura y cierre sucesivo de una cavidad, cuya comunicación con los bronquios está encerrada por una especie de tapón movible formando una válvula. Ya hay un tapón de secreción que está haciendo un efecto de válvula. Este ruido es inconstante y a veces solo audible al final de la inspiración forzada, capaz de vencer la resistencia valvular. Se señala en las grandes cavernas y en los neumotoras valvulares. Luego tenemos el ruido en tic-tac. Ya recuerda el ruido de un reloj en marcha. Es sincrónico con los latidos cardíacos. Se observa en los grandes cavitarios y en su producción intervienen tantos fenómenos de resonancia por la caverna como la existencia de una sínfisis pleuropericárdica, la cual produce la variación sincrónica con latido cardíaco de la presión en el interior de la caverna. Miren qué interesante, ¿no? Con la consiguiente entrada y salida rítmica de aire a través de los bronquios de desagüe. ¿Ya? Entonces, tiene que haber secuelas en este paciente y grandes secuelas, ¿no? Como son las grandes cavitaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el efecto del sonido? Que a través de la caverna hay, miren, una sínfisis pleuropericárdica. Quiere decir que hay un aproximamiento entre la pleura y el pericardio, lo cual va a generar el sonido a través o juntamente con el latido cardíaco. Tintineo metálico. Ha sido comparado al ruido que hace un perdigón al caer en una copa de cristal, ¿ya? Tiene un timbre argentino característico, o sea, muy agudo ese timbre, ¿ya? Aparece en ambas fases respiratorias, a veces solo después de toser, otras tras un cambio de postura. Su aparición está ligada a la existencia de un neumotórax con líquido o sin él y más raramente de una vasta caverna superficial. Luego tenemos el ruido de molino. Sus características quedan definidas por su nombre. Es análogo al que produce una embolia gaseosa en el corazón. Se oye en las cavernas de gran tamaño que contienen aire y líquido, el cual entra en conmoción por los movimientos cardíacos. ¿Ya? Entonces también su nombre tiene que ver con los latidos cardíacos. El ruido de fístula pulmonar aparece en pacientes con hidroneumotórax que tienen una fístula pulmonar que se abre por debajo del nivel de líquido. ¿Ya? Qué interesante. Entonces, paciente con hidroneumotórax, ya una alteración en la cual hay presencia de aire y de agua, ¿ya? Y que tienen una fístula pulmonar. Una fístula es una comunicación entre dos cavidades. Esta fístula tiene comunicación de pulmón con debajo del nivel de líquido, debajo de la lesión. Y la respiración puede obligar a salir burbujas en el líquido. La presencia de bleps, que son cavidades intraparenquimatosas por confluencia alveolar, es motivo en ocasión de los movimientos respiratorios, sobre todo si se ejerce presión con el fonendoscopio, de una rica ocultación burbujeante y de tal consonancia que sugiere la existencia de licuación o fusión masiva. ¿Listo? Hasta aquí tendríamos nuestro tema de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Les quería preguntar, ¿está bien para ustedes esta modalidad hasta que solucionemos el tema de la gasolina? Porque igual me está afectando, ¿ya? Igual tengo que ir a hacer colas y todo lo demás, entonces para mí estaría mejor esta modalidad, pero si están de acuerdo la mayoría, no sé qué opinan, quiero escucharlo. Sí, doctora. Está bien, Para doctora. Portugal estamos de acuerdo. Ya, pero quiero más participación de ustedes, ¿ah? Quiero que estén atentos, que participen, que estudien sobre todo y que en su práctica se vea el resultado, ¿ya? Tomen en cuenta que todas las preguntas que estoy haciendo en práctica ya son notas para su práctica, entonces vayan estudiando, repasen, son preguntas súper fáciles
que ya hemos visto en teoría, que les he recalcado, entonces es solamente atender las clases, tomar apuntes y después van a poder responder. Ya aprovechen cada paciente, desde que lo ven al paciente, véanle qué fase tiene, qué biotipo, véanle los diagnósticos, en la parte semiológica vean las uñas, vean la respiración de ese paciente, cómo es la respiración en un hombre, cómo es la respiración en una mujer, ya todos esos aspectos que ya pueden ir viendo, vayan repasándolo. Notas teóricas, lo de preferencia se lo voy a dictar en la clase presencial que volvamos, ¿ya? Por esta semana mantengámoslo virtuales, la próxima vamos a ver cómo mejora la situación, porque creo que va a haber hasta paro. Entonces, y ahí cuando estemos en clases presenciales, ahí le voy a dictar sus notas para que sea mejor, ¿ya? Ya los tengo de todos, pero me gustaría que sea de forma presencial. Ya hay muy buenas notas, hay personas que han sacado 24, creo que no han sacado nadie 25, entonces, pero hay muy buenas notas como también hay muy bajas notas, entonces sean responsables, ya no esperen a que llegue el tercer parcial para empezar a estudiar, saben que los puntos se van ganando desde el primer día, entonces vayan leyendo, vayan repasando, escuchen los sonidos, por favor, en el YouTube, como les dije, para cuando puedan escuchar en el paciente no les sea difícil. Concéntrense en los estertores crepitantes, en el murmullo vesicular, en los roncos y sibilancias, que son los más frecuentes que vamos a escuchar en la práctica, ¿ya? Los subcrepitantes son muy raros, los crujidos igual, pero que sepan la teoría está perfecto, ¿ya? Pero escuchen lo que son los estertores crepitantes, el murmullo vesicular, el ruido laringotraqueal, que es normal, ¿ya? Y el soplo pleurítico, que también lo vamos a ver en pleuritis, en derrames. Ya chicos, entonces hasta aquí sería nuestra clase, que tengan buen descanso, que tengan buena noche.